Vale, pues continuamos nuestro camino por la sintaxis y en este caso vamos a dar un salto. Porque, bueno, ¿por qué ese salto? Lo explicamos. Hasta ahora, cuando en todo el segundo trimestre y en la unidad 6, donde finalizábamos los complementos, el estudio de los complementos del predicado, siempre nos hemos referido, siempre hemos trabajado con lo que llamamos oración simple, que nunca la hemos mencionado así, a lo mejor yo me he referido de pasada, diciendo, oye, que aquí lo que estamos haciendo, estamos analizando es oración simple. Pero eso sí, desde que empezamos con la sintaxis en la unidad 4 hasta esta última unidad, la unidad 6, siempre hemos trabajado con, como digo, con oración simple. Es decir, oración en la que hay un solo predicado, hablando en plata o hablando un poquito de forma más coloquial. Hay un solo verbo. Cuando, por ejemplo, si analizáramos la frase el coche se estropeó ayer, ahí solo hay un predicado cuyo núcleo es estropearse, se estropeó. Por eso hablamos de oración simple, porque, insisto, son oraciones en las que solo hay un predicado, solo hay un núcleo del predicado, o bien, hablando de un poquito menos técnico, más coloquial, solo hay un verbo. Eso va a cambiar a partir de ahora. Porque a partir de ahora vamos a subir un poco el nivel, vamos a pasar a otro nivel, mejor dicho, y vamos a hablar de lo que se llaman oraciones complejas, compuestas, como queramos llamarlas, en las que nos vamos a encontrar con dos o más predicados, es decir, con dos o más verbos, básicamente. Bueno, no vamos a ver más de dos. Nosotros las oraciones complejas que vamos a trabajar, que son en esta unidad la coordinada y en la siguiente serán las subordinadas, adjetivas y sustantivas, siempre van a ser dos. ¿Vale? Nos vamos a encontrar con dos predicados. ¿Vale? Por lo tanto, a partir de ahora, básicamente, para que seamos más operativos, más prácticos y para que empecéis a verlo claro y nadie se asuste, en lugar de cada vez que analicemos, analizar una sola oración, vamos a analizar dos oraciones que de alguna manera están relacionadas. Hay alguna conexión entre ellas. Esa conexión es lo que vamos a empezar a estudiar hoy, a través del primer tipo, que llamamos oración coordinada. ¿Vale? Pues vamos a ello. Mira, esto que vamos a estudiar no lo tenéis en el, o sea, no viene, no hay un texto explicativo en el PDF de teoría. En el PDF de teoría lo que hay es un link, un enlace a una página. Si no funciona ese link o ese enlace desde el PDF, pues aquí lo tenéis fuera, ¿vale? Un poquito más arriba. ¿Vale? Es decir, si yo me descargo la página, la veo en el ordenador y pulso el link y no me lleva a ningún sitio, no pasa nada, aquí lo tenéis aparte, lo pulsamos y aquí estamos ya. Y aquí viene muy bien explicado, ya lo vais a ver, ¿no? O sea que ya digo, te amores fuera. ¿No? Viene bastante bien claro, bastante bien explicado qué son esto de las oraciones coordinadas y demás. Bueno, tenéis primero como una especie de esquema o de resumen, es decir, los distintos tipos de oraciones coordinadas que vamos a ir estudiando muy express, pero nosotros nos vamos a referir, bajando un poquito aquí, a esto de aquí. ¿Vale? Es decir, aquí viene una explicación un poco más, con más sustancia. Bueno, insisto, a partir de ahora vamos a hablar, vamos a estudiar, vamos a trabajar siempre, vamos a analizar, porque realmente eso es lo que vamos a hacer con todo lo que yo os voy a contar, a la vez dos oraciones. Dos oraciones que están relacionadas, conectadas de alguna manera. Entonces, el tipo de relación que tengan entre ellas es lo que va a ir cambiando y lo que va a hacer que las llamemos de una manera o de otra. En esta unidad 7 vamos a estudiar el primer tipo de relación, es decir, la primera manera en la que estas dos oraciones que vamos a empezar a analizar se pueden relacionar, están conectadas. Hablamos de las oraciones o proposiciones, ese término lo vamos a manejar y lo vais a ver en la teoría. Cuando hablan de proposición es igual que oración o frase, ¿vale? No tiene nada, es un poquito más lingüístico, más técnico, pero cuando encontráis en la teoría o cuando encontréis tal que se habla de proposiciones, se están hablando de oraciones, ¿vale? Bueno, pues hablamos, como digo aquí, de oraciones o proposiciones coordinadas. Nos encontraríamos con dos frases que están unidas, que se relacionan entre sí y se relacionan a un nivel de igualdad. Es decir, son dos oraciones independientes con sus significados completos que, por alguna razón, ahora iremos viendo, se unen, se relacionan entre sí y forman
una oración coordinada. ¿Vale? Esto es muy importante. Esta es la definición de oraciones coordinadas, porque en contraposición a las que veremos en la unidad 8, donde ya no, las oraciones que se van a unir o relacionar ya no son independientes, ya hay cierta dependencia de una de la otra, pero eso será en la unidad 8. Aquí, por lo tanto, la base de explicación de las oraciones coordinadas se llaman así, porque, insisto, son dos oraciones que por sí solas tienen un significado completo, es decir, no necesitan de nadie más, pero que por alguna razón, ahora iremos viendo, se unen, se conectan entre sí y forman un conjunto que llamamos oraciones coordinadas. ¿Vale? Aquí la definición, como siempre, es un poquito más técnica, más bonita. Las proposiciones coordinadas son sintácticamente independientes y se encuentran unidas por conjunciones o locuciones conjuntivas. Bueno, pues lo que yo he explicado. Dos oraciones que por sí solas funcionan bien, pero que se relacionan entre sí y se conectan. Esa conexión, en las oraciones coordinadas, nosotros vamos a saber, primero, que son oraciones coordinadas y segundo, qué tipos son, gracias a los nexos, las conjunciones, los conectores, es decir, esas partículas que unen, que conectan como si fueran eslabones a esas dos oraciones. Va a ser muy fácil de reconocer, porque siempre quedarán en medio, en el centro, entre las dos oraciones independientes. De manera que a la hora de analizarlo, nosotros procederemos de la siguiente manera. Ahora después lo vamos a ver. Analizaremos una oración, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Analizaremos otra oración y señalaremos mediante un círculo el conector que queda en medio. Veremos cuál es y diré, pues este conector es coordinado tal. Y pondremos entonces al lado, estos son oraciones coordinadas de este tipo. ¿Vale? Esa es la novedad, es decir, que realmente no hay más novedad. Es decir, a partir de ahora lo que tendremos que tener en cuenta es, insisto, que hay esas dos oraciones independientes. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos, como si las separásemos tiene sentido completo, que se van a unir, ¿vale? Se van a unir en una relación de coordinación. Por eso se llama, como digo, oraciones coordinadas. Esas oraciones coordinadas son de diferentes tipos, es decir, ese tipo de relación, de conexión, de coordinación de diferentes tipos. Nosotros vamos a ver qué tipo de coordinadas son gracias al conector, gracias a esa conjunción, a esa palabra o partícula que queda en medio de las dos oraciones. De manera que a la hora de analizar solo me tendré que fijar en esa partícula, enmarcarle un círculo para saber qué son oraciones coordinadas y de qué tipo es. ¿Vale? Fijaros un primer ejemplo, dice, vino Juan y se marchó Pedro. Bueno, primero, aquí hay dos oraciones, porque eso también alguien me puede preguntar. Bueno, Javier, ¿y cómo sé yo que lo que me pones ahí para analizar es una oración compleja, compuesta, es decir, son dos predicados y no es uno solo? Respuesta. Primero, a estas alturas, tú mismo debes de ser capaz de reconocer que aquí hay dos frases y no una, es decir, que hay dos verbos y no uno solo. Pero para mayor tranquilidad, cuando hagamos este tipo de ejercicios, en el enunciado se te pondrá oraciones complejas u oraciones, y así no habrá discusión. Pero, insisto, a estas alturas del curso, deberíamos ser capaces, tenemos ya todas las herramientas para, por nuestra cuenta, saber que vino Juan y se marchó Pedro son dos oraciones, ¿vale? Y no una sola, como hemos venido viendo hasta ahora. Que hay dos verbos, dos núcleos del predicado, vino por un lado y se marchó por otro, y que por lo tanto aquí ya estamos en otro ámbito diferente de la oración simple. Vino Juan y se marchó Pedro. Bueno, pues si yo deshago esa conexión, esa relación y separo las frases, esas esas proposiciones, cada uno por su cuenta, tienen sentido completo. Vino Juan. Pues si fue una persona que se llama Juan, vino. Pues de repente vino aquí. O se marchó Pedro. Vale, Pedro, que es este aquí, pues ya que se fue. Es decir, por separado no hay ningún problema. Funcionan bien, se entiende. Pero las unimos mediante una relación de coordinación, se convierten, como digo, en oraciones coordinadas y perfecto. Igual en el ejemplo de abajo. Hace un día espléndido, pero no podré ir al cine. ¿Hace un día espléndido? Pues muy bien, se entiende perfectamente. O la otra por separado. No podré ir al cine, también se entiende perfectamente. Oraciones que pueden funcionar por sí solas. Pero se unen mediante un conector, en este caso espero,
en una relación de coordinación y se convierten en oraciones, como digo, coordinadas. Antes de pasar a los diferentes tipos, insisto, se llaman oraciones coordinadas porque son dos oraciones que por sí solas tienen significado completo, funcionan bien, no necesitan de nadie más, pero que se unen mediante un conector y se convierten en oraciones o proposiciones coordinadas. ¿Vale? ¿Por ahora bien? Bueno, yo insistía, y lo vamos a ir viendo ahora después, ya en el análisis sintáctico, que para yo saber que esas dos oraciones que yo he reconocido como dos oraciones son oraciones coordinadas, se unen mediante una relación de coordinación, me tengo que fijar en el conector. El conector me dará información doble. Primero, que son oraciones coordinadas y segundo, qué tipo de coordenadas sean. Hay estos tipos de coordenadas, nos vamos a encontrar las coordenadas copulativas, las adversativas, las disyuntivas, las distributivas y las explicativas, que de entrada, bueno, son 4, no son 5, que de entrada parecen muchas, pero que vais a ver que de forma relativamente sencilla lo vamos a tener claro. ¿Vale? Por lo tanto, cuando yo analice cada una de las oraciones, como hemos venido haciendo hasta ahora, lo que me quedará será identificar el conector y decir oración coordinada copulativa, o bien oración coordinada disyuntiva, o así. E insisto, la única manera de saber el tipo de oración coordinada es a través del conector. ¿Significa eso que hay que aprenderse los conectores de memoria? Bueno, vamos a ver en cada uno de los tipos que hay unos conectores importantes y fundamentales, que hombre, eso hay que saberlo, sí. Y luego otros más. Entonces, como yo digo siempre con esto de la memoria, ¿que te lo puedes aprender y te lo quieres aprender todo? Genial. Pero tienes que identificar, ¿vale? Y tienes que conocer, hombre, por supuesto, los más usuales y los más comunes, sin lugar a dudas. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar por las oraciones coordinadas copulativas. Las oraciones coordinadas copulativas no tienen ningún significado extra, sino que simplemente lo que hace es que esas dos oraciones que funcionaban por su cuenta, dos oraciones independientes, se unen y en esa unión no hay nada más, no hay un significado extra, sino que suman. En lugar de ir cada una por separado, se unen y forman un conjunto de dos oraciones. ¿Vale? Como dice, indican unión o suma. Una suma de significados. No hay ningún aporte semántico extra, no tiene ningún otro tipo de connotación, sino que dos oraciones se unen y suman su significado. Estas son facilísimas. ¿Por qué? Porque hay un conector que es clave y fundamental y que todos hemos venido utilizando, que es el conector Y, la Y. Esa Y tiene una alternativa, que es el conector E, que es lo mismo. Es decir, la Y como conector, como unión de coordinación copulativa, o bien la conjunción E, son exactamente lo mismo. Lo único que ocurre es que, como nos dicen ahí, un poquito más abajo, es que cuando yo tengo que utilizar la E, como dicen, no es más que una variante fonética. Y si la palabra con la que empieza la siguiente oración empieza por I latina o por HI, que no vayan en diptongo, yo necesariamente tengo que poner E, porque no puedo poner II. Es una norma ortográfica. Y de eufonía, es decir, de que suene bien. Sí. Fíjate, o sea, Juani, cumple, o sea, las dos cosas. Es ortográfica, porque cambias la Y por la E, siendo la misma conexión, y luego para que suene bien, ¿no? Entonces yo digo, fueron al cine, o mejor dicho, fueron al campo e hicieron una barbacoa. Yo no puedo decir y hicieron, porque no suena bien y ortográficamente no es lo correcto. ¿Vale? Lo que quiero que veáis es que tanto la Y, la unión, o sea, al unir dos oraciones coordinadas en una relación de oración copulativa con el conector Y, ese conector Y es lo mismo que el conector E. Lo único que ocurre es que, como estamos diciendo, ese conector E hay que utilizarlo cuando la palabra siguiente, es decir, cuando la primera palabra de la siguiente oración, de la segunda oración, empieza por esa I latina o HI, siempre que no vayan en diptongo. ¿Vale? Y es el más común, la Y, el conector de coordinada copulativa más común, pero tiene también un carácter afirmativo. Cuando, por ejemplo, ahí dice, toda esta semana madrugo y me voy a pescar.
decir, bueno, pues hace esas dos acciones. Pues eso es afirmativo, tiene un carácter afirmativo porque es lo que hace, eso es lo que pasa. Pero también las oraciones coordinadas copulativas pueden tener un valor negativo. Para ello necesitaríamos el conector ni. Ese conector ni, lo más común es que aparezca correlativo, es decir, que aparezca no solo en medio de las dos oraciones, sino que al principio de cada una de las oraciones. Fijaos en el ejemplo. Ni sé cómo se llama, ni le conozco. O sea, las dos cosas, ni idea. No han sucedido. En ese caso, esa coordinación, como digo, esa coordinación copulativa tiene un carácter negativo, significado es negativo. Utilizamos, por lo tanto, el conector ni. Y lo habitual es que cuando utilizamos ese conector ni, como digo, haya una correlación. Cuando hablamos de correlación, quiere decir que el conector aparece dos veces, entre las dos oraciones y al principio de la primera, o dentro de la primera oración. ¿Vale? En el caso de ni, esa correlación, como digo, aparece al principio de la primera oración y al principio de la segunda, es decir, uniendo la primera y la segunda oración. Ni sé cómo se llama, ni le conozco. Por lo tanto, a la hora de analizar, cuando yo vea uno de estos dos conectores, yo ya sé que es una coordinada copulativa. Vale, a continuación tenemos las llamadas coordinadas adversativas. Como dice ahí, las que expresan un contraste o oposición. Es decir, yo uno dos frases, pero resulta que las dos frases, cada una incluye, las ideas que incluyen, las ideas a las que se refieren cada una, son ideas opuestas o contrarias. Es decir, yo leo la primera proposición, la primera oración, leo la siguiente y la segunda se opone, la idea, el significado de la segunda se opone, es contrario al de la primera. He trabajado mucho, pero no he terminado la tarea. Bueno, pues la segunda idea se contrapone, es opuesta, porque si has trabajado, hombre, lo normal es que ya hubieras terminado. Pues no. Aunque he trabajado mucho, no he terminado la tarea. ¿Vale? Bueno, aquí hay dos subcategorías, digamos, de coordinadas adversativas. Las voy a mencionar, pero nosotros no vamos a distinguirlas. Es decir, cuando nosotros nos encontremos con uno de los conectores que están recogidos en este apartado, siempre diremos oraciones coordinadas adversativas. Y ya está. Esa oposición, es decir, ese contraste, puede tener un carácter, como dice ahí, parcial y no ser restrictivo. Es decir, cuando yo digo he trabajado mucho pero no he terminado la tarea, hombre, algo he hecho. No he llegado a terminar del todo, pero he avanzado. Bueno, en este caso la coordinada adversativa sería, como dicen ahí, parcial. Porque aunque la segunda oración, el significado se opone, contrasta con el primero, pero deja una puerta abierta. Es decir, no es como que niega completamente al primero. En cambio, a veces esa oposición, ese contraste puede ser total, y entonces el significado de la segunda proposición, el significado de la segunda oración, anula, es contrario totalmente al de la primera. Por ejemplo, no me lo dijo él, sino que lo escuché yo. La segunda oración excluye, niega a la primera, es decir, no, lo primero, lo de que me lo dijo él, no pasó. Pasó que yo lo escuché. En ese caso, el contraste, la oposición, como digo, sería total y el significado de la segunda proposición excluye, niega al de la primera. Nada, no nos vamos a preocupar de eso nosotros, solamente coordinada adversativa, aquellas en las que una de las oraciones se opone, tiene una idea, un significado contrario a la otra. ¿Qué conectores? Bueno, pues el más común es pero. También es muy común el conector aunque o sino. ¿Vale? Y a partir de aquí tenéis más, sin embargo, no obstante, excepto, con todo, etcétera, etcétera. Pero, aunque, sino, son muy, muy comunes. Sobre todo pero y aunque. ¿Vale? Y cuidado, lo normal, lo habitual, en todas las oraciones coordinadas que vamos a ver y que vamos a analizar, es que el conector vaya en medio. Salvo cuando hay una correlación, como hemos dicho, que aparece en la primera oración y en la segunda. En el caso de la adversativa, puede ser que el conector vaya delante de la primera oración, ¿vale? Y luego vaya a la siguiente.
Pero bueno, esos casos, como digo, nada, los vamos a dejar ahí, pero que, lo digo por si al estudiar por ahí o al trabajar por ahí veis algún tipo de que aparece una oración coordinada adversativa de esa manera, ¿vale? Pues que en la que, por ejemplo, el aunque no aparece en medio, sino al principio, aunque fui al cine, ¿vale? Bueno, que también sepáis que puede aparecer. Nosotros siempre lo vamos a ver el conector en medio o, insisto, si es correlación, al principio de la primera oración y al principio de la segunda. Hola, Adrián, buenos días. Vale, bueno, por lo tanto, conectores más comunes, pero también otros más. Dentro de este apartado de coordinadas adversativas. Vale, coordinadas disyuntivas. Bueno, en este caso, las coordinadas disyuntivas lo que nos ofrecen son dos posibilidades, dos opciones. Y tú tienes que elegir una de las dos. No puedes elegir las dos. O bien eliges una o bien eliges otra. ¿Vale? Por eso dice que nos ofrecen opciones que se excluyen entre sí. Porque las dos cosas no las puedes hacer. O haces una cosa o haces otra. O te decides pronto o te quedas sin ninguno. Mira, las dos cosas no. O eliges ya o no vas a conseguir ninguno. Pero una de las dos posibilidades. ¿Vale? O tráigame la cuenta o me marcho sin pagar. O una opción u otra. Pero las dos posibilidades a la vez no se pueden. Esas son las coordinadas disyuntivas. Bueno, ya estáis viendo que el conector más común es el conector O, que puede aparecer en medio una sola vez, como estamos viendo, tráigame la cuenta o me marcho sin pagar, o también puede aparecer en correlación, es decir, al principio de la primera oración y al principio de la segunda. O te decides pronto o te quedas sin ninguno. Al igual que ocurría en las coordinadas copulativas, con el conector I, el conector O en las disyuntivas tiene una alternativa ortográfica y fonética, que es U. Cuando la palabra que le sigue empieza por o bien por HO. ¿Vale? A ver si ahí creo que no tenemos ningún ejemplo. Si se me ocurriera. Bueno, ahora si se me ocurre alguno, lo comento. Un color u otro. Elige un color u otro, vale. Lo que pasa es que eso no son dos oraciones, pero algo así. Bueno. Elige un color u otro. Sí, efectivamente, algo así iría. ¿Vale? Teniendo en cuenta que nosotros lo que estudiamos son dos oraciones. Claro, pero esa sería, es decir, en lugar de poner o, si la palabra que viene a continuación de la conjunción empieza por o bien por HO, tengo que ponerle u. Bueno. Aparte de este conector O, asociado como el prototípico de las disyuntivas, tenemos otras opciones. Y otras opciones que se presentan fundamentalmente en correlación, es decir, al principio de la primera oración y al principio de la segunda. Por ejemplo, o bien, o bien. O bien nos vamos, o bien nos quedamos. Bueno, pues una cosa u otra, las dos no. O una cosa u otra. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí disyuntivas, porque luego habla una cosa de que a veces o tiene un valor aclarativo. No, eso no nos interesa. Disyuntiva, cuando oraciones coordinadas, cuando hay dos oraciones que nos ofrecen dos posibilidades, pero tengo que elegir una. Las dos, como dices, se excluyen entre sí. O una cosa u otra. Avanzamos. Coordinadas, distributivas. Bueno, aquí las coordenadas distributivas nos hablan de acciones, dos acciones que se llevan a cabo una detrás de la otra, fundamentalmente. ¿Vale? Pero son dos acciones que van a pasar. En un momento pasa una y en un momento pasa la otra. Ahora pasa una, ahora pasa la otra. Pero las dos acciones ocurren. Dos acciones, como digo, dos actividades que pasan, que ocurren, que suceden. ¿Vale? Lo que pasa es que, como su nombre indica, se distribuyen. Primero ocurre una o luego ocurre otra. Ahora ocurre una, ahora ocurre otra. En este caso, los conectores que nos van a permitir a nosotros saber que se trata de oraciones coordinadas distributivas son siempre correlaciones, es decir, que van a aparecer al principio de la primera oración y al principio de la segunda. Siempre. Tenéis hora, sea, bien, ya. Bien lee el periódico, bien ve la televisión.
ya llora, ya ríe. Es decir, ahora hace una cosa, ahora otra. Pero las dos las hace. En primavera, tan pronto hace sol como llueve. Pero las dos cosas pasan. Ahora hace sol, ahora llueve. ¿Vale? Esa sería la idea de las coordenadas distributivas. Acciones alternas, ¿vale? Pero acciones que ocurren. Dos posibilidades, dos acciones, que bien ahora ocurre una, luego ocurre otra, pero que las dos pasen. Se distribuyen de forma alternativa y las dos pasan. ¿Vale? No le hagáis caso a lo de atención, porque eso nos va a confundir y no nos sirve para el análisis. No. Y el último tipo, las coordenadas explicativas. Bueno, este quizá el que su propio nombre lo indica, explican, ¿vale? Es decir, una de las oraciones, normalmente la segunda, por lógica, por distribución lógica, explica, aclara, profundiza en la primera, en lo que nos quiere decir la primera oración. ¿Vale? El último tren salió a las 5. Es decir, hoy no vas a poder verlo. Lo que implica que el tren haya salido a esa hora es que ya hoy no lo vas a ver. Conectores, aquí tenéis, es decir, o sea, esto es, mejor dicho, a saber, etc. Fijaos que hay dos, es decir y o sea, que entre paréntesis tienen la partícula que añadida a la conjunción. Eso quiere decir que hay veces en el que al utilizar estos conectores vais a emplear o vais a encontraros que también se emplea que, ¿vale? Pero no añade ningún tipo de idea nueva, sino simplemente que en lugar de decir solamente es decir, pues pueden decir es decir que. Fijaos, en la primera, ¿no? El último tren salió a las 5, es decir, hoy no podrás verlo. Pues ahí no lleva que. Pero en la última, Pedro no se casó, es decir, que se quedó soltero. Bueno, pues no pasa nada. En lugar de es decir solo, es decir que. Y entonces yo analizaría es decir que, todo eso sería el conector. Todo eso sería el conector, ¿vale? Entonces, por eso digo que en el caso de es decir, en el caso de o sea, el que va entre paréntesis, porque sepáis que a veces puede ocurrir que, como estamos viendo en los ejemplos, que aparezca acompañando a esos dos conectores el que. Algunos más. Perdió la visión de un ojo. Esto es, se quedó tuerto. El tren sale a las 6 de la mañana. O sea, tenemos que madrugar. ¿Veis que la segunda explica, profundiza, aclara, comenta lo que indica la primera? ¿Vale? Veis que muchas veces ese conector de la coordenada explicativa va como entre comas, ¿no? Bueno, nada, pues nada, no pasa nada. Yo eso no me preocupo, no significa ninguna diferencia, sino que simplemente va entre comas y ya está. ¿Vale? Bueno, un rápido repaso express después de tanta información. Recordad entonces, coordenadas, o dos oraciones que son independientes, que por su cuenta tienen sentido, pero que se unen para formar un conjunto llamado oración coordinada o oraciones coordinadas. Esa relación puede ser de diferente tipo. Si solo se unen para sumar significado, copulativa. Juan come y Pedro guía. Si se unen porque una indica lo contrario y lo opuesto de la otra, entonces son adversativas. Estudió mucho, pero no aprobó. Si se unen para dar dos alternativas, porque cada una da una alternativa diferente de la que tienes que elegir una, las dos no, entonces hablamos de disyuntivas. Ven pronto o me marcharé. Si lo que se habla es de dos acciones que se distribuyen, que ocurren de forma alternativa, primero una y luego otra, entonces son distributivas. Bien ríe, bien llora. Y si la segunda oración explica, aclara a la primera, oraciones explicativas. Luis murió, es decir, María enviudó. Este resumen además tenéis los tipos, o lo mejor dicho, los conectores más importantes y más reconocibles y más comunes de cada uno de los tipos. ¿Vale? Porque, insisto, antes de pasar ya a analizar, que solamente la única manera de reconocer que son oraciones coordinadas y de qué tipo de coordenadas son es a través del conector, de cuál es el conector que las une. ¿Vale? ¿Alguna pregunta por ahora? No, pero ahora al análisis sintáctico se añade eso. Exactamente. Solamente habrá que... Pero lo que tenemos que añadir, Juan, y ya vas a ver que es muy poquito. Vale. Es decir, todo este rollo, porque es un rollo, antes que decíamos que decía Juan, y lo bueno también, bueno, esto es un rollo, un rollazo. De todo este rollazo que he soltado, hay que quedarse con qué tipo de coordenada es y ya está. O sea, señalar el conector y el tipo de coordenada. ¿Vale? Vale.
Pues vamos a pasar a la pizarrita. Si como digo, hacéis los ejercicios, el ejercicio de lengua, o uno de los ejercicios de lengua es precisamente eso, se os pide analizar y se os da el modelo, ¿vale? El modelo que tiene ahí, que no sé si, bueno, de repente no lo habéis hecho todavía porque estabais esperando la explicación, pero si alguien se lo habéis visto o ya lo ha hecho, habréis visto que, como digo, se ofrece un modelo de análisis sintáctico para las oraciones coordinadas. Y ese es el que vamos a seguir, ¿vale? Vamos a poner un primer ejemplo y luego analizamos. Exactamente, esos ejercicios consolucionarios vamos a tirar de ahí, vamos a analizar aquí algunas de las oraciones, siguiendo el modelo este que, como digo, que propongo, ¿no? Ayer fui al cine aunque no me gustó. Ay, no, perdón, no, esta no, porque nos valía. Prefiero hacer otra un poquito más para la explicación. Vamos a hacer otra. Jesús compró un coche, aunque era no me cabe un momento, vamos a hacerlo más corto. Aunque era antiguo, vamos a ponerlo así mejor. Bueno, Jesús compró un coche aunque era antiguo. Entonces, primero, esto irá dentro de un ejercicio en el que yo te digo, analiza las siguientes oraciones complejas o compuestas. Es decir, de entrada, yo ya sé que no hay una sola oración, sino que va a haber dos. Si yo estoy muy nervioso, tal, y no veo el enunciado, o lo leo rápidamente, bueno, pues yo al leer esto yo veo que claramente que tiene que haber dos verbos, porque está compró y era. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Claro, el primer paso, ahora que tengo dos oraciones, es identificar cuáles son esas dos oraciones. ¿Vale? Entonces vamos a poner una caja enorme donde meteremos la primera oración y pondremos oración 1 y otra caja grande donde pondremos la segunda oración y pondremos oración 2. Y el conector quedará fuera porque el conector no va con ninguna, ¿vale? Entonces, la primera oración aquí, pues claro, yo pondría Jesús compró un coche. Bueno, pues esta sería la primera oración. Pongo una caja grande así y pongo oración 1. Y ahora después vuelvo y ya voy analizando y voy poniendo cosas. Y la otra, bueno, pues era antiguo. Pongo oración 2. Y ahora después vuelvo y ya analizo. Y me queda, aparte, en este caso solo es 1, no hay correlación, va en medio el conector. ¿Cómo marco yo el conector? Rodeándolo con un círculo. ¿Vale? No es necesario poner conector, sino que simplemente rodeándolo con un círculo ya es suficiente. Si alguien quiere ponerle conector, perfecto. Bueno, pues ya tengo el primer paso, que es más importante. Identificar las dos oraciones y rodear el conector. Bueno, pues ahora paso a analizar cómo hemos hecho hasta ahora la oración 1 y después la oración 2. Bueno, pues empiezo. Jesús compró un coche. Sujeto predicado. Bueno, pues yo ya sé claramente Jesús sería el sujeto expreso, bueno, pues el sujeto expreso sintagma nominal, que era como lo decíamos, cuyo núcleo es Jesús. Vale. Lo que queda, compró un coche, como ya deberíamos de reconocer, sería el predicado. En este caso, como el núcleo del predicado es compró, es un predicado verbal. Es decir, yo ahora tendré que ver si es transitivo o intransitivo. Me queda solamente un coche que, haciendo todas las pruebas que ya hemos hecho, debe de salirnos que es un complemento directo. Jesús lo compró. Por lo tanto, es un predicado verbal transitivo. Y ya tengo analizado la primera oración. Es decir, esto que acabo de hacer ahora, poco express, es lo que hemos hecho hasta ahora. Sujeto, predicado y analizo. Una vez que identifico los núcleos, los complementos del predicado.
y pongo las cosas que yo vengo, que igual que he hecho hasta ahora. Ujú. Y lo mismo con la otra. Era antiguo. Bueno, aquí el sujeto está omitido. Pues lo pongo por aquí arriba, sujeto omitido, y pues como es antiguo, bueno, puede ser él. Vale. Todo lo demás, predicado. Atención, como el núcleo del predicado es era, eso quiere decir que es un predicado nominal. Y ya no digo nada más. Me quedo ahí. Solo me queda antiguo. A ver, pues si es predicado nominal, antiguo un adjetivo, pues lo más probable es que sea el atributo. Y yo tendría analizado la segunda oración. Ya está. Ahora me tengo que volver al conector. Y en ese momento es ahora, cuando ya he analizado la oración 1 y la oración 2, cuando yo tengo que ver qué tipo de conector coordinado es para saber qué tipo de oración coordinada es. Aunque yo deberé saber que es un conector adversativo, es decir, que la segunda oración, la idea, el significado, se opone, contrasta con la primera. Se compró un coche, lo que pasa es que aunque se lo compró, era antiguo, pero se lo compró. Es decir, la segunda oración opone algún tipo de contraste, de diferencia a la primera. Aunque, como digo, es un conector adversativo. Por lo tanto, yo diría oraciones coordinadas, porque hay que ponerlo en plural, claro, porque son dos. Oraciones coordinadas adversativas. Pero entonces te tienes que saber los conectores, Javier, porque es que también te puede dar lugar a decir explicativo, porque... Claro, la clave está en eso, Juan, y como tú estás diciendo, tengo que conocer los conectores. Sí. Sobre todo los más comunes. Es decir, como habéis visto, en cada categoría, tampoco es que haya un montón, pero sí hay al menos tres o cuatro que son los más comunes, ¿no? De hecho, decíamos la adversativa, pero aunque sí. Sí, 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 sí. Claro, eso sí que hay que saberlo, porque es que es la única manera de reconocer Sí. qué tipo de oración coordinada estoy analizando. ¿Vale? Y aquí ya terminaría. Y con esto ya lo haría y demás. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Uy, porque bueno, nos podemos meter un poquito en inglés, al menos para que analicemos, vosotros analicéis dos. El periódico sale por la tarde. O sea, es vespertino. Bueno. Oración 1 sería el periódico sale por la tarde. Recordad, yo lo marco todo y pongo oración 1. Es vespertino sería la oración 2. Y me quedaría, o sea, además va entre comas, en medio. Eso sería el conector. Recomendación. Cuando ya tengáis claro cuáles son los conectores, cuando lo hayáis aprendido, los manejéis, lo mejor es fijar primero, marcar primero el conector y luego la oración. Os va a ayudar eso. Ahora mismo lo estamos haciendo un poco al contrario, al revés, pero la recomendación es que cuando ya manejéis los conectores, ya los conozcáis, marcad primero el conector y ya vais viendo y analizando cada una de las oraciones. Bueno, la oración 1. El periódico, pues sería sujeto. O sea, sujeto expreso, sintagma nominal. No me va a quedar aquí sitio, pero bueno, el periódico, el núcleo. Y sale por la tarde el predicado. ¿Cómo sale? Que es el núcleo del predicado, es, bueno, pues es ese verbo, por lo tanto es predicado verbal. Ahora veremos si transitivo o intransitivo. Y me quedaría por la tarde, porque sería un complemento circunstancial de tiempo. Por lo tanto, eso quiere decir que el predicado verbal es intransitivo. Ya tendría esa oración. Vamos con la segunda. Como antes, el sujeto es omitido, está omitido y también es él. Equivale a él.
Todo lo que queda es predicado. Como el núcleo del predicado es, eso quiere decir que nuevamente es un predicado nominal. Tengo vespertino, que es un adjetivo, es decir, vespertino es todo lo que se refiere a la tarde, por lo tanto, lo más probable es que sea atributo. Y así termino el inicio de la oración 2. Ya solo me quedaría ver el conector, que es o sea. Eso me llevaría a decir que son oraciones coordinadas explicativas, en donde la segunda explica, aclara, comenta la primera. O sea, es decir, por tanto. ¿Vale? Questions. Preguntas. Bueno, vamos a hacer, para no meternos mucho más en inglés, aunque hoy tenemos un poquito más de margen, vamos a hacer del listado que tenéis, ahora os lo muestro, ahora lo proyecto, al menos 2 oraciones, ¿vale? Toma vuestro tiempo, claro, porque ahora es como si hiciéramos 4 de las antiguas. Claro. Al hacer 2 oraciones coordinadas es como si estuviéramos analizando 4, ¿vale? Pero siguiendo este modelo, veis que, insisto, la única novedad es que yo tengo que marcar el conector y decir qué oración coordinada es. Vale, bueno, vamos a volver al aula virtual. Hola Ismael, Laura, que no os había dicho nada. Hola. Vale. Bueno, este es... No, perdón. ¿Por qué? Vale. Sí. Vale, pues dentro del apartado de lengua de la unidad 7 está este que dice ejercicio, oraciones coordinadas, tema 7, con solucionario. Porque primero tenéis el listado de oraciones e inmediatamente después el solucionario, ¿vale? Sí. Bueno, vamos a proyectarlo ahora que se abra. Ahí, Javier, tenía una duda sobre esos ejercicios que mandaste obligatorios. Pero de esto de las oraciones, dice Sí. Ismael, coméntame. De connotación y denotación. Cuando era de notación, si no me equivoco, era cuando no tenían... A ver, ¿cómo te lo explico? Me costó hasta entenderlo a mí como para explicarlo. Es que justo al principio de la clase, aunque no lo hemos estado comentando, la denotación es el significado objetivo. Si yo digo coche, ¿cuál es su significado? ¿Cuál es el significado de denotación? Que es un aparato que te sirve para llevarte a sitios. Es decir, la denotación siempre es el significado objetivo, el significado que designa esa palabra. Y la connotación siempre van a ser los significados que son como significados extra, digamos, y que implican, siempre tienen un componente emotivo, afectivo, psicológico, social, ¿vale? Decíamos, uno de los ejemplos que viene ahí es el de la palabra sol. El significado de denotación, el significado denotativo de sol es, pues, la estrella que nos alumbra. En cambio, si yo me refiero a una persona, diciendo que una persona muy agradable y tal, que es un sol, eso sería un significado connotativo, porque tiene un elemento ahí afectivo, de cercanía, que refleja que esa persona es una persona agradable, pero no es el significado objetivo. Los significados de connotación, Ismael, siempre implican, son significados extra, porque tienen un elemento de afectividad, de emoción, de social, psicológico, ¿vale? Esa es la diferencia. Lo único, lo que te quería comentar, porque por ejemplo, si sale en el examen, me gustaría saber qué tendríamos que hacer. Porque, bueno, por ejemplo, en la tarea obligatoria del tema 7, que nos mandaste, el ejercicio A pone señalas y las siguientes expresiones tienen un significado connotativo o denotativo. Sí. Indica el verdadero significado de las expresiones que tienen significado connotativo. Sí. Y es que hay algunas frases que yo, por ejemplo, en ese ejercicio yo cogía y ponía denotación y ya está. Yo no ponía nada más. Nada más. Pero porque no, o sea, por ejemplo, había una frase, el traje negro te queda muy bien. Yo he puesto denotación, por ejemplo, y ya está, porque al final que iba... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro. La idea de denotación es, como digo, todo lo que sea objetivo. Cuando tú me dices el traje negro te queda muy bien, ahí no hay ninguna segunda intención ni segundo significado. Estás utilizando la palabra traje, ¿vale? Como con su significado, que es prenda de ropa. Claro. Y en este caso, prenda de ropa, que tú te la pones, pues te viene bien. Eso es denotación, no hay nada extra.
Pero si yo decía, utilizando otro de los ejemplos de la teoría, el burro de tu hermano ha hecho otra trastada. Ahí eso es connotación, porque tu hermano no es un burro, no es un animal, Claro. sino que de forma figurada, con ese significado extra, que en este caso tendría un carácter, pues no sé, psicológico, afectivo también, es que es un zopenco, es que no Claro. sabe ni cómo Eso comportarse. es lo que quería entender, en plan, que si es Pues, connotación, o sea, explicarlo, por qué lo es, y una denotación al final no tiene sentido explicarlo. O sea, me Pues refiero que simplemente no. es eso, no hay que explicar, porque al tú decir denotación o connotación, ya estás explicando si se trata de un significado literal, digamos, o bien algo con esas connotaciones extra, ¿no? Vale. Vale, está ahí. Bueno, pues entonces, lo que estáis viéndolo en casa también, ¿no? Porque a veces ha habido clases en las que me he confundido y he tenido que grabar de nuevo. Este es un listado de oraciones, son 10 oraciones, todas coordinadas, y para que, como digo, bueno, pues los analicemos y demás, ¿no? Vamos a hacer la número 2 y la número 3, ¿vale? Analizarla aquí ahora, yo os la dejo un tiempo y luego la vemos. La primera, la número 2, dice: he hecho el examen para un 6, pero ya no depende de mí. Y la segunda, la número 3, o bien contratamos a tu hermano o bien trabajamos solo. ¿Vale? Bueno, pues bien, os dejamos un tiempo ahí. Por supuesto, consultad todo lo que tengáis que consultar, sobre todo ahora revisando, lógicamente, las oraciones coordinadas para tener claro los conectores, etcétera, etcétera.
Ok, lo tenemos ya por aquí. En casa, ¿qué tal? ¿Sí? Vale, bueno, pues vamos a ir viéndolo. Entonces paso a la pizarra y ahora me vais comentando y demás, ¿vale? Bueno, la primera oración era: he hecho el examen para un 6, pero ya no depende de mí, ¿no? He hecho el examen para un 6, pero ya no. A ver, voy a quitar a Ismael para que me quepa. Ya no. Ahora son más largas. Ahora son más largas, sí. Depende de mí. Vale. Bueno, vamos a hacer entonces lo de, ya digo, como todavía estamos un poco aprendiendo los conectores, vamos a hacer lo que, digamos, al revés de como yo lo recomiendo. Primero, la oración 1, que sería: he hecho un examen para un 6, ¿no? Ajá. Oración 1. La oración 2, que sería: ya no depende de mí. Oración 2. Y ahí queda en medio, pero que lo ponemos en círculo porque es el conector. ¿Vale? Bueno, vamos a analizar cada una de las oraciones. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí. No es poco, Vani, no es poco, ¿eh? Parece que no, pero no es poco. O sea que, bien, bien. Este es el primer nivel que hay que pasar. Ok. Vale, he hecho el examen para un 6. Vale, el sujeto no está, así que lo puedo poner por aquí. El sujeto omitido, que en este caso es yo. Yo he hecho el examen. Entonces, todo es predicado. Encima, como el núcleo es he hecho, el núcleo del predicado, pues entonces predicado verbal. Ahora veremos de qué tipo. Venga, me queda el examen para un 6. ¿Qué me decís de esos complementos? Posibilidades. Examen, el sujeto. No, el sujeto no, el sujeto está allá afuera, Ismael. Yo. El sujeto nunca puede estar dentro del predicado, porque es, digamos, como los dos grandes elementos de la oración son el sujeto por un lado y el predicado por otro. El predicado no se puede meter dentro. El sujeto, perdón, no se puede meter dentro del predicado. En este caso, además, ya hemos dicho que como es omitido, es el yo, ya nos olvidamos. Lo que queda del examen para un 6 son complementos. Sí. El examen por un lado. Ajá, el examen muy bien. El examen por un lado. No me voy a arriesgar, complemento directo. Bueno, pues perfecto. Se arriesga uno y se tira a la piscina y nada, bien. Efectivamente, lo he hecho, es decir, predicado verbal transitivo. Claro, porque efectivamente, como dice Juani, el examen es complemento directo, hacemos las pruebas y nos sale. Y siempre que lleve complemento directo el predicado tiene que ser transitivo. Y me quedaría para un 6. Para un 6 he puesto complemento circunstancial de finalidad. Yo de modo. A ver, el bueno es el de finalidad, que el que yo voy a poner, ¿vale? Porque ¿para qué? Para un 6. Pero el de modo lo admitiría. Creo que lo daría por bueno, Ismael. Porque ¿de qué manera lo has hecho? Para un 6. Así que sí, también podría ser válido. También, sí. Sí.
sea, yo también había pensado como Juani el de finalidad, pero el de modo sí, también es posible. También sería válido. Sí. Pues ya está, ya tenemos esta primera oración hecha, ¿vale? Madre mía, yo pensaba que lo iba a tener fatal. Pues no, es que claro, aquí siempre... no, hombre, que además, a ver, aunque todo el trabajo que hayáis hecho anteriormente, todas las oraciones que habéis hecho, todo lo que habéis estudiado, y pensáis, es que no se me da bien, es que me equivoco mucho, que no, que ahí hay ya un trabajo previo. Algo se queda. Claro, hay que seguir, por supuesto, pero Sí, lo vemos aquí. Bueno, ya no depende de mí. Sujeto, predicado. El sujeto igual sería un sujeto omitido. Bueno, podría ser eso, ello, algo así, ¿no? Vamos a poner ello, ¿no? Por poner un... Sí, a ver, nos suena bien el eso no depende de mí, ello ya no depende de mí, alguna cosa así, ¿vale? Entonces, todo predicado, efectivamente. Encima, como el núcleo es depende, el núcleo del predicado es predicado también verbal. Ahora veremos si, como siempre, transitivo o intransitivo. Venga, lo que me queda. Vamos a empezar por el de mí, que está ahí detrás. Eso sería... ¿Complemento indirecto? No, no puede llevar... Si fuera indirecto no podría llevar de. Fijaos, depender de. Complemento circunstancial de... Fin... No. Modo... Complemento de régimen, porque es un sintagma preposicional que va unido directamente al verbo. Depender de. No lo puedes separar. Si lo separa, se queda cojo. Ya no depende. ¿De qué? Tienes que decir de qué. ¿Vale? Así que el verbo es depender de... es un sintagma preposicional, como digo, complemento de régimen. Recordad, estos complementos de régimen eran siempre sintagmas preposicionales. De a era muy común que se utilizara como preposición, como enlace, y que van unidos, conectados con el verbo y no se pueden separar. ¿Vale? Me quedaría, bueno, pues no, que es complemento circunstancial de negación, claro está. Y ya, ¿cómo habéis puesto el ya? ¿Qué habéis dicho ahí con ya? Dice no puso nada, ¿no? Porque no sabía, ¿no? Es un poco ahí, ¿verdad? No sabía, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo que no sea muy un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? Ya. Vale, ya está. ¿Alguna otra opción? A ver. En un principio yo no vería esto. Estaba intentando también ver si hubiera otra opción, pero no, porque tiene un elemento temporal, cuando ya, pero hay también otro significado que no acierto a precisar, ¿no? Es como, no sé, no sabría decir, pero como que me da a mí que hay otro más. Pero bueno, como con la idea de tiempo y por lo tanto concretado en el análisis sintáctico en complemento circunstancial de tiempo nos vale, pues como digo, nos vamos un poco a lo más claro, lo más sencillo y no nos metemos. Vale. Ok. Nos queda entonces decir que son oraciones coordinadas, el conector es pero, por lo tanto adversativas, porque hay una oposición. La segunda se opone a la primera. ¿Vale? ¿Y por qué no podría ser disyuntiva? O sea, yo he puesto adversativa, pero he estado ahí entre disyuntiva No, y... ok, no, Ismael, porque el conector que te ponga la frase te da una sola posibilidad. Es decir, a la hora de tú determinar qué tipo de coordenada es, siempre vas a tener una única posibilidad. Y esa única posibilidad te la dice el conector. No hay conectores intercambiables, es decir, no hay un conector que se utilice a veces para adversativa o a veces para disyuntiva, no. Cada tipo de coordenada tiene sus conectores. Y si tú lo utilizas ese conector es solamente ese tipo de coordenada. ¿Vale? Por eso, volviendo a lo que decíamos antes, es importante conocer los conectores y manejarlos. Porque una vez que conozcas los conectores, ya tienes hecho la parte de la categoría. Ok, pues vamos con la siguiente. Aquí sí que tengo que escribir pequeñito. O bien contratamos a tu hermano o bien trabajamos solos.
Vale. Bueno, vamos a empezar ya un poco como yo recomiendo. Es decir, vamos a ver los conectores. En este caso, si os fijáis, no hay un solo conector, sino que hay un conector en correlación. Recordad, cuando hablamos de correlación es porque el conector aparece al principio de la primera oración y al principio de la segunda. Es decir, o bien o bien. ¿Vale? O bien o bien. Vamos ahora entonces ya con las oraciones. Oración 1, contratamos a tu hermano. Los conectores, como veis, siempre hay que dejarlos fuera de las oraciones, nunca meterlos dentro, porque eso a veces es un error que cometéis. Los conectores siempre, una vez que yo los rodeo con un círculo, hay que dejarlos fuera de del análisis de la oración. ¿Trabajamos solos? La oración 2. Pues vamos a ello. Contratamos a tu hermano, el sujeto es omitido. Nosotros. Exactamente, pues yo pongo sujeto omitido, nosotros. Por lo tanto, todo lo demás, predicado, el núcleo es, Contratamos. por lo tanto, predicado verbal, vale. Y me quedaría a tu hermano. Pues yo he puesto complemento indirecto. Yo circunstancial de modo. No, no puede ser un de modo porque se refiere a una persona. Mirad, cuando yo tengo un sintagma preposicional, como que me viene después del verbo, es decir, dentro del predicado, y ese sintagma preposicional, el sustantivo que va con él, se refiere a una persona, descartad cosas de circunstancias. O sea, id primero a comprobar si es un directo o un indirecto. Si no es directo ni indirecto, entonces pasad a la opción del circunstancial. Pero, insisto, si el sintagma preposicional que encontráis dentro del predicado, el sustantivo que lleva es referido a una persona, probad primero con directo e indirecto. Y si ninguna de las dos posibilidades vale, entonces pasáis a los circunstanciales. Aquí puede ser complemento indirecto, le contratamos. Pero es que puede ser también directo, lo contratamos. Claro. ¿Vale? Entonces, depende de si pongo directo o indirecto, sería transitivo o intransitivo. Sí. En la opción que me dice Juani, pues tendrías que poner predicado verbal intransitivo. Y yo te lo daría por válido. Yo voy a poner directo, lo contratamos. Vale. Y podría predicado verbal transitivo. Pero las dos son válidas. Yo he hecho lo de a quién contratamos. Exactamente. Las dos son válidas. Es uno de estos casos que a veces ya indicamos que podía ocurrir. Lo único es que si es directo tenéis que poner transitivo, si es indirecto tenéis que poner intransitivo. No sé cómo figurará en el solucionario. No lo sé. ¿Vale? Pero bueno, cualquiera de las dos opciones nos viene bien. Y nos quedaría trabajamos solos. Pues igual, sujeto omitido, que sería nuevamente nosotros. Es muy común, aunque no es una regla exacta, pero es muy común que en las oraciones coordinadas las dos oraciones compartan sujeto. Es decir, que el sujeto de la 1 y el de la 2 sea el mismo. Claro. Eso es muy común. Sí. O sea, no siempre ocurre. Por ejemplo, en la que hemos hecho antes, no. Pero es común que aparezca, lo cual nos indica que son dos oraciones que están iguales, que están al mismo nivel. Bueno, ¿trabajamos solos? Trabajamos núcleo. Exactamente, por lo tanto ya lo vamos a decir que es predicado verbal, porque el núcleo, como dice Juan, es trabajamos. Y me queda solos. Solos. Complemento circunstancial de compañía. ¿Solos de quién habla? ¿A quién se refiere? De nosotros. Es decir, está hablando del sujeto. Sí. Es un adjetivo que, aunque va en el predicado, habla del sujeto. Es decir, es un complemento predicativo. Los predicativos eran fundamentalmente adjetivos que hablaban o bien del complemento directo o del sujeto. Y aunque fueran con el verbo, aunque fueran, digamos, complementos verbales, no hablaban del verbo, no hablaban de la acción. Hablaban o del sujeto o del complemento directo. En este caso, como dice Juaní, habla del sujeto. Aunque vaya dentro del predicado, complemento predicativo. ¿Vale? Bueno, solo me quedaría decir que son oraciones coordinadas, en este caso, disyuntivas, porque es o una cosa u otra, las dos no.
o empieza tu hermano o estamos solos. Pero las dos juntas no, o una cosa u otra. ¿Vale? ¿Preguntas? Creo que nos ha quedado bastante claro. Ahora ya, claro, ahora ya... Ahora ya lo que queda, claro está, bueno, pues practicarlo Hay que practicar. y demás. Vale. Bueno. La teoría solo falta... Ahí está. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.